Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. Esta semana vamos a volver a estudiar el libro de Colosenses y veremos qué significa que Jesús sea la imagen del Dios invisible. Y también, qué quiso decir Pablo con que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y donde dice en la Biblia que Jesús es Dios. Y el título para esta semana es La preeminencia de Cristo. Sin más, vamos con el primer día, pero antes te invito a que te suscribas al canal y también puedas unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Ahora sí, vamos con el primer día. Y el título es La imagen del Dios invisible. Ese es el título para el día domingo. En este día vamos a analizar dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios. Y para eso vamos a leer dos textos de la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 y también Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿sí? Y como siempre vamos a leer el texto y luego lo vamos a comentar, ¿sí? Vayamos con Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. Juan acá intencionalmente, ¿cierto? Nos hace recordar a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A eso, intencionalmente Juan nos hace recuerdo a eso. Y Juan dice, en el principio, en ese principio, o sea, Juan está hablando de un sentido de locación, no está hablando de la creación en sí. Démonos cuenta, mira, Juan está llevándonos a ese principio, al principio, en el principio, dice, no en el momento de la creación, sino Juan nos lleva a ese principio. En el principio era, dice, no en el momento de la creación, incluso nos lleva justo antes del tiempo, antes de toda la creación, antes de toda la existencia, en ese principio, no en el momento de la creación. Es que Juan al escribir esto lo ha hecho intencionalmente llevándonos a ese principio, ¿cierto? En ese principio dice era, ¿sí? Y cuando dice era, no está diciendo que en ese principio el logos, el verbo comenzó a existir. Juan dice era, no está diciendo que fue creado en ese principio. Juan no está diciendo que fue producido en ese momento. Juan dice era. O sea, y cuando dice era, es de acción continua, no fue producido, creado en ese momento, simplemente era, ya era en ese principio, es. Y ese era en el idioma original está en una acción continua, no está Juan diciendo que fue producido en ese momento. Y ahora tenemos que averiguar quién era ese logos, ¿sí? Miren, para los hebreos, el logos o el verbo era la palabra creadora, ¿sí? Vamos a leer, mira, Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Entonces, para los hebreos de ese momento, para la mente de los hebreos de ese momento, el verbo, el logos, la palabra que estamos analizando en este momento, era la palabra creadora, era la palabra con la que Dios hizo los cielos y todo el ejército de ellos. Esa era la palabra para los hebreos. Entonces, ahora, para el mundo grecorromano, para los que no eran hebreos de ese momento, ¿sí? La palabra, el logos, también significaba algo. Para ellos era la fuerza ordenadora de todo el universo. Era un principio cósmico. Eso consideraban ellos que era la palabra, logos. ¿Ok? Entonces, para los hebreos era la palabra creadora. Para los grecorromanos era la fuente ordenadora de todo. Un principio cósmico. Eso era para los grecorromanos. Ahora, Juan escribe acá, dice, no, el logos, el verbo, la palabra que ustedes conocen es Jesús, les dice. O sea, es como tachar todo lo que ustedes han dicho. Sí, ese verbo que ustedes conocen, esa palabra que ustedes conocen, eso, esa persona vive, ese verbo es una persona, ese verbo es Jesús, les dice. Es impresionante lo que Juan dice acá. Y vamos a continuar con lo que Juan continúa diciendo, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Miren, acá tenemos que diferenciar algo, ¿sí? Juan dice, era con Dios. No es simplemente junto a Dios. Acá Juan nos está diciendo que realmente hay una comunión activa entre el Padre, ¿sí? Entre Dios y el Logos que estamos analizando. Comunión, una relación cara a cara. O sea, el
Padre es diferente al Hijo. Dios es diferente a ese logos, con Dios, no es simplemente junto a. Sí, permíteme explicarte. Juan acá no está diciendo que ese logos es una manifestación de Dios, que ese logos es el mismo que el Padre. Juan no está diciendo acá que el logos es un modo de Dios, ¿sí? No está diciendo nada de eso. Juan lo que está diciendo acá es que el logos y Dios son diferentes, pero tienen una relación, ¿sí? Es con Dios, no es simplemente junto a, es con Dios, no es un modo de Dios, no, sino realmente tienen una relación. Y date cuenta, para tener una relación tienen que ser una persona y otra persona, son personas diferentes, el Padre es diferente al Hijo, pero viven antes, en el principio, desde antes, era así junto a Dios. Y continúa diciendo Juan, dice, y el verbo era Dios. Y acá Juan nos aclara por completo. Acá ya nos define, ¿cierto? ¿Quién es este logos? Acá dice, ¿quién es este logos? Este logos es Dios, nos dice. Miren, acá no nos está diciendo que este logos es un poquito menor que Dios, ¿cierto? O tiene una manifestación un poco menor que Dios. No está diciendo nada de eso. Lo que Juan está diciendo acá es que ese logos es Dios. Todo lo que Dios es, el logos lo es, ese verbo lo es, el verbo era Dios. Juan está diciendo que todo lo que Dios es, el logos lo es. Miren, el mundo decía en ese tiempo que el logos solamente era una fuerza creadora, una fuerza cósmica, una energía que crea, que ordena todo el universo, ¿sí? Pero Juan dice acá que ese logos, ese verbo, esa palabra, ¿sí? Es Dios mismo. Y más adelante vemos que ese logos vino con nosotros, se encarnó y es Jesús. Estuvo en comunión eterna desde siempre. Era en el principio, era, no desde que comenzó la creación. No fue creado, no se manifestó. Dios no lo trajo a existencia en ese principio, no. Sino que este logos siempre era. Este verbo siempre era desde el principio, nunca llegó a ser, era, había comunión eterna entre ellos, ¿sí? Vamos a analizar un texto más en este día. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. Acá hay dos palabras muy interesantes. El cual siendo, dice, el resplandor. Queremos darnos cuenta, mire, el cual siendo. No se parece, ¿sí? No utiliza la palabra el cual se parece, no, el cual siendo su misma esencia, su misma naturaleza, su mismo ser, el cual siendo el resplandor. No es que Jesús refleja la gloria de Dios, no, el cual siendo el resplandor, no es como la luna, ¿cierto? La luna simplemente refleja la luz del sol. Acá no utiliza la palabra reflejo, no utiliza la palabra reflejo, así como Moisés, ¿cierto? Moisés simplemente reflejó la gloria de Dios, pero acá Jesús no refleja la gloria de Dios, acá dice el cual siendo el resplandor. Jesús no es que se parece a Dios, no es que solamente refleja un poquitito, no, Jesús es el cual siendo el resplandor de su gloria. Continúa diciendo, y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma, dice, o sea, es la imagen exacta. No está diciendo acá que es una copia, que se parece, que es un poquito menor, que es para... No, es la sustancia exacta, la misma imagen. Miren, acá no está hablando de rol. Acá no está hablando de apariencia, acá no está hablando de funciones, acá dice la imagen exacta de su sustancia. O sea, acá no está diciendo que Cristo representa simbólicamente a Dios. Lo que acá está diciendo es que Cristo posee la misma esencia. O sea, lo invisible se hace cognoscible en Cristo. O sea, conocer a Cristo es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Ver al Hijo es conocer a Dios
en su ser. Es impresionante lo que dice acá. Y continuemos leyendo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero que nos pongamos a pensar por un momento. En este preciso momento, mientras tú ves este video, todo el universo está siendo sostenido por la palabra de Jesús. No es que Jesús creó simplemente el universo, creó la tierra, creó a los seres y los dejó con las leyes naturales y los dejó con el poder de los cosmos, con energía que los sostenga. No. Quien crea, cierto, es el Logos. Quien crea es Jesús. Él es con el poder de su palabra. El Logos crea, cierto. El verbo crea. Él hizo todo. Pero no es que creó y lo dejó a la deriva. También Él, con el poder de su palabra, sostiene todo el universo. Sostiene tu vida, está sosteniendo mis órganos. No es que Dios esté dentro de mí, sino que el poder de su palabra sostiene todo el universo, nuestra vida, todo. ¿Y cómo lo hace? No con leyes naturales, no con energía cósmica, sino con la autoridad de su palabra. O sea, Cristo ejecuta, crea y sostiene todo el cosmos, ¿sí? Y continúa diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, el creador de todo este universo, el sustentador que es el Hijo, que es Jesús del cual estamos hablando, también ahora se muestra como el sacerdote que hizo la limpieza total, no parcial, sino total, la limpieza total de los pecados. Y continúa diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No se sentó acá porque él se cansó, se sacrificó y ya se cansó y tuvo que sentarse, no. Sino que él se sentó porque él tiene la autoridad para hacerlo y compartir el gobierno juntamente con Dios. A la diestra de la majestad en las alturas, dice. Juan nos dijo, ese Logos, ese verbo era el mismísimo Dios. Y acá Hebreos nos dice que ese Logos es el sustentador de todo el cosmos, es el sustentador de toda la creación. Y ese sustentador, ese Logos, murió por ti. ¿Cómo no confiar, mi hermano, en alguien tan grande? ¿Sí? Solamente en Él podemos confiar, porque solamente el poder de un Dios podía volvernos a la patria celestial, porque habíamos roto las leyes de Dios y nadie podía pagar esas leyes. Solamente Dios podía pagar al mismo nivel las leyes que habíamos roto para volver. El precio que se pagó por ti es muy alto, ¿sí? Así que abre tu corazón, deja lo que tengas que dejar aún. Si hay algo que te está atando a este mundo todavía, hoy es el momento de que tomes la decisión y dejes, porque el precio que se pagó por ti es muy alto, ¿sí? Así que ahora vamos con el siguiente día y el título es El primogénito de la creación. Y en este día vamos a analizar Colosenses capítulo 1 del versículo 15 hasta el versículo 17. Vamos con el primer versículo. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo comienza diciendo este versículo con Él es la imagen. Él es. ¿Quién es Él? Está hablando en el versículo 13, podemos confirmar que está hablando de Jesús, ¿sí? Entonces, Él es la imagen. Desde el versículo 15 hasta el versículo 17, Pablo nos va a dar a entender quién es Jesús, quién es Él, del 15 al 17. No lo que hace, sino quién es Él. Eso es lo que nos va a dar a entender del versículo 15 al 17. Y acá Pablo inicia con Él es la imagen del Dios invisible, dice. Y tenemos que ser conscientes de que Pablo acá no está diciendo que Él llegó a ser, sino Él es. No está hablando de un título tampoco, está hablando del ser. Él es, ¿ok? Él es, dice, la imagen del Dios invisible. Ahora, Pablo no está diciendo que Cristo simplemente es una copia simbólica. Miren, vamos a suponer que todo lo oscuro, lo negro que tengo a mí atrás,
todo lo de atrás es Dios, el infinito que no podemos conocer, ¿sí? Y Cristo, Pablo acá no está diciendo que Cristo simplemente es una imagen simbólica de Dios. No está diciendo que es una copia de Dios. Tampoco Pablo acá está diciendo que Cristo solamente es el representante de lo infinito. Acá Pablo nos está diciendo que Él es la imagen visible de lo infinito que es Dios, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo que en Cristo Dios se hace cognoscible, lo invisible se hace visible. O sea, conocer a Cristo es conocer al mismísimo Dios. Y ahora dice, del Dios invisible, dice, miren, Dios es invisible por naturaleza, no por nuestra limitación humana, sino que Dios es invisible por naturaleza. Y acá la parte visible es en Cristo. Y Pablo acá tampoco está diciendo que Dios, o sea, Dios dejó de ser invisible. No está diciendo eso Pablo, sino que Dios es invisible en su esencia. Y Cristo revela esa esencia, ¿sí? Dice Pablo, es la imagen del Dios invisible. Y continuamos con lo que Pablo dice, el primogénito de toda creación. Miren, acá hay la palabra primogénito, y primogénito no significa automáticamente el primer ser creado, ¿sí? En griego significa prioridad, herencia, supremacía. Y para entender esto vamos a leer Salmos 89, 27, en donde ponen de primogénito a David. Miren, vamos a leerlo. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí David es llamado primogénito, pero recordemos que David no fue el primer hijo ni el segundo, no fue el primero, ¿cierto? Entonces, no, acá primogénito no se refiere al primer nacido, al primer creado, ¿sí? No está refiriéndose a eso la palabra primogénito acá, sino a herencia, a prioridad, a supremacía. Es en ese sentido en el que en el griego se refiere la palabra primogénito. Acá Pablo no está diciendo que Cristo es el primer ser creado. Pablo no está diciendo que Cristo, cierto, tiene un inicio o que Cristo pertenece al orden de la creación. Lo que Pablo está diciendo acá es que Cristo tiene supremacía absoluta, que Cristo es el heredero y Señor de todo, que Cristo es anterior y superior a todo. Por eso dice de toda la creación, no de una cosa, no de aquello, sino de toda la creación. O sea, Pablo nos está diciendo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y ahora nos dice que Él está por encima de toda la creación, tiene la supremacía de toda la creación. O sea, nos está diciendo que Cristo es el Señor absoluto de toda la creación. No está diciendo que es parte de la creación o que Él es el primer ser creado, no, sino Él es la imagen del Dios invisible y Él es el Señor, amo supremo de toda la creación. Y ahora vamos a continuar con el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Miren, acá en este versículo 16 es la explicación del versículo 15, ¿sí? Para no malinterpretar, ¿sí? El versículo 15. Pablo acá pone a Cristo en el lado del creador, ¿sí? Pone a Jesús, a Cristo, al primogénito, como en el lado del creador, no en el lado del creado. Todo, dice, subsiste bajo la autoridad de ese primogénito. ¿Quién es ese primogénito? Cristo, ¿cierto? Miren, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es que Cristo fue creado, ¿cierto? Y Dios creó a través de Cristo. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo que nada existe fuera de Él, nada existe fuera de su señorío. Pablo nos está enfatizando acá que Jesús es el creador, pone literalmente a Jesús en el lado del creador, no de un ser creado, ¿sí? Mira, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner al pez. Cuando un pez está en su hábitat nadando, el pez no usa el agua, ¿cierto? Es el agua que es el medio
por el cual el pez puede subsistir. Pero Cristo está por encima del pez, por encima del agua, porque Él es el creador del pez y del agua, está por encima de eso. Pero no solamente Cristo es el creador, también es el sustentador, es el que, o sea, nada, absolutamente nada en el universo es independiente de Cristo, que nada existe fuera de Cristo, o sea, que nada existe autónomamente de Cristo. No existe cosa alguna que sea autónoma fuera de Cristo. O sea, que todo lo que tú ves, todo lo que somos nosotros, todo lo que vemos, cosas visibles e invisibles, todo es derivado, creado y sostenido por Cristo. Miren, para entender esto un poco más, vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es impresionante lo que dice acá. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nada es independiente de Cristo, nada, absolutamente no hay cosa alguna que sea autónoma, que sea sostenido, que no sea sostenido por Dios. Todo está siendo sostenido por Cristo. Y ahora, esto no quiere decir que Cristo sea parte del universo, que Cristo sea la materia del universo, no. Eso sería panteísmo, sino como hemos venido estudiando, es todo siendo sostenido por el poder de su palabra. Y sigamos leyendo lo que dice Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Démonos cuenta, tanto cosas visibles hasta lo invisible necesita ser sostenido, está siendo sostenido por Cristo. Y continúa diciendo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Acá Pablo nos habla de jerarquías espirituales, ¿cierto? Pablo nos está diciendo, no existe autoridad alguna en el universo, ya sea en lo espiritual, en lo visible, o sea, no existe autoridad alguna que no esté sostenida por Cristo. Y termina este versículo diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Pablo nos está diciendo, Cristo es el medio, Cristo es la causa de todo. Y al final Cristo es el fin de todo. Acá Pablo no nos está diciendo que Cristo solamente ejecuta órdenes, ¿cierto? Pablo nos está diciendo que toda la realidad converge en Cristo. Toda la realidad es para su gloria. Y ahora vamos a avanzar con el último versículo de este día, el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí? Y acá quiero que seamos conscientes de algo. Pablo dice, Él es antes de todas las cosas. No dice que Él fue antes de todas las cosas. No está diciendo que Cristo fue creado, fue antes, sino Cristo, Él es, ¿sí? Antes de todo. Él es, está siendo, siempre fue antes de todo. Y termina diciendo, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Cristo no solo creó las cosas, sino que en Él se sostiene todo por el poder de su palabra. Es impresionante cuando realmente nos ponemos a pensar en esto, ¿sí? La realidad que vemos, todo está siendo sostenido por Cristo. En Cristo es hecho todo, en Cristo por medio de Él, Él es la causa y también Él es el fin. Todo fue hecho para su gloria. Imagina ahora, quiero que entendamos un poco esto. El que está sosteniendo el universo entero, las cosas incluso visibles e invisibles, es el que murió por ti. Quiero que realmente tomemos conciencia de eso. El mismo Dios, Cristo, que sostiene todo el universo, que lo creó con el poder de su palabra y lo sostiene, que no solamente lo dejó al azar, a las leyes del universo, lo creó y lo dejó, no. Él está participando activamente en el sostenimiento de este universo. Él vino a esta tierra y murió por ti.
Él es el primogénito, la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Ahora vamos con el día martes y el título es La cabeza de la iglesia. Y en este día vamos a analizar Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Vamos a leerlo y lo vamos a comentar. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo dice, y vosotros estáis completos en él. Miren, para entender este versículo es necesario, ¿sí?, leer lo que dice en el versículo 9. Miren, en el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Pablo dice, primero en el versículo 9 nos dice que toda la plenitud está en Cristo. Entonces, Pablo en el versículo 10 dice, y lo único que ustedes necesitan es a Cristo, dice. Recordemos, mira, esta carta está dirigida a los colosenses. Y en Colosas, en esa ciudad, había culto a los ángeles, ¿cierto? Había también personas que se golpeaban el cuerpo, estaban los griegos, estaban los estoicos, estaban un sincretismo, una mezcla de todo. Entonces Pablo les dice, toda la plenitud está en Cristo. Y ustedes, les está diciendo, no necesitan nada de esas cosas. Lo único que ustedes necesitan es a Cristo. Por eso les dice, y vosotros estáis completos en Él. Están en el presente, ¿cierto? Ustedes están completos en Él. No necesitan a los ángeles, no necesitan a todas esas cosas que ustedes tienen a su alrededor. No necesitan nada de eso. ¿Por qué yo digo que está diciéndolo en ese sentido? Porque lo que viene a continuación dice, en el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo utiliza la palabra cabeza. En otros textos, Pablo utiliza la palabra cabeza para referirse como autoridad de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Pero acá no está utilizándolo en el contexto de la iglesia, no está diciendo Cristo es la cabeza de la iglesia, no, sino acá está diciendo que Él es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, de las jerarquías, cierto, espirituales, de eso está hablando. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de eso? Porque en el versículo 8, ¿sí?, Pablo hizo una advertencia a los de Colosas. Vamos a leer una parte de eso. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo advierte de filosofías huecas, de sutilezas, o sea, de todo lo que había en Colosas, culto a los ángeles, culto a ascetismo al cuerpo, se golpeaban el cuerpo, todo eso Pablo advierte en el versículo 8. Y en el versículo 10 termina diciendo, nada, ustedes ya son plenos, ya están plenos, están completos en Cristo, no necesitan nada de esas cosas, ¿sí? Ustedes estáis completos en Él, dicen, ¿cierto? ¿Y quién es Él? Cristo, está hablando de Cristo. Miren, hermanos, realmente tenemos que entender que Cristo es suficiente. Cristo es el soberano, está sobre todo, es la cabeza, está por encima de todo. Él es la cabeza, incluso sobre la jerarquía espiritual, Él es la cabeza de la iglesia, está por encima de las, como acá dice, de todo principado y potestad. Él está por encima de todo. Cristo es suficiente. La circuncisión no le añade nada, porque Cristo ya es suficiente. Nuestra disciplina no le añade nada, porque Cristo es suficiente. Tú moralmente por fuera puedes ser bueno, pero eso no le añade nada, porque Cristo es suficiente y eso tiene que quedarse en nosotros. Por eso es que la salvación solamente es en Cristo. Cristo es suficiente. Eso es lo que acá Pablo nos está queriendo decir en el versículo 10. En Él, ustedes y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza, ¿sí?, de todo principado y potestad. Dice, no estén buscando cosas en filosofías huecas, no estén buscando en otra cosa. Cristo es suficiente.
Y ahora sí, vamos con el siguiente día. El título es El principio e iniciador. Ese es el título para el día miércoles. Y en este día vamos a analizar Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y ahora acá tenemos que entender algo, ¿cierto? Pablo acá no nos está diciendo que Jesús es solamente un símbolo de unidad o que simplemente Cristo es un modelo moral o que Cristo está compartiendo la autoridad. No, Pablo acá es claro, Él que es la imagen del Dios invisible, el que sustenta, el que crea, el que está sustentando el universo entero, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo te hace sentir eso a ti? Mira, o sea, nos está diciendo Pablo en otras palabras que no nos ha dejado solos, no ha dejado solo a la iglesia, no es que la iglesia sea independiente de Cristo y imagínate, ¿no? Que la iglesia esté andando sin cabeza, no está diciendo eso, sino que la iglesia tiene una autoridad, hay alguien, ese alguien es Cristo que está detrás, no es que detrás, Él es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia no está andando sola, ¿sí? No es dependiente la iglesia, no es que sea independiente, perdón, sino es dependiente completamente de Cristo y Cristo está ahí, el que sustenta el universo está a la cabeza de la iglesia. Y vamos a continuar leyendo el texto, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando dice principio, ¿cierto? No está refiriéndose que Cristo tenga un inicio, ¿cierto? Sino que acá está en un contexto de la resurrección. O sea, Pablo nos está diciendo que Él es el inicio, el principio de la nueva creación. O sea, en Génesis la creación inició con la palabra, ¿cierto? Pero acá en Colosenses la nueva creación inicia con la resurrección. O sea, Cristo es el principio, Cristo es el nuevo Génesis. Y acá dice primogénito. Y recordemos que primogénito no se refiere al primer ser creado o al primero o al mayor. De acuerdo a Salmos 89, 27, se refiere a jerarquía, ¿cierto? Vamos a leer Salmo 89, 27. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, primogénito se refiere al más exaltado, se refiere a exaltado, a jerarquía, ¿cierto? A supremacía. No se refiere al primer ser biológico. Y en el contexto de Colosenses está hablando de la resurrección, ¿cierto? Mira, vamos a volver a leerlo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, es como si dijera que Él es el primero en resucitar. Pero recordemos que tampoco fue el primero en resucitar. Estuvo Lázaro, ¿cierto? Lázaro también fue antes que Jesús. Jesús mismo lo resucitó. O sea que Jesús tampoco es el primero en resucitar. O podemos mencionar a Moisés también, ¿cierto? Entonces, no está hablando de que Él sea el primero en resucitar, sino está hablando de que en jerarquía, así como con David en el Salmos, ¿cierto? Él es el primogénito en jerarquía, en supremacía. O sea, Pablo está diciendo que Cristo posee la supremacía sobre la muerte. O sea, mi hermano, nuestra esperanza no es en filosofía, nuestra esperanza es en aquel que tiene la supremacía, la jerarquía por encima de todo sobre la muerte, ¿sí? Y continúa diciendo Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa tener el primer rango, ocupar la supremacía, ser el primero, ocupar el lugar principal, tener supremacía, ¿sí? O sea, Pablo viene diciendo, ¿cierto?, que Él es el creador, que Él es el sustentador. Ahora nos dice que Él es el principio, Él es el primogénito, para que todo, ¿sí?, esté sobre el primer lugar, para que todo sea en el primer lugar, que Él sea la preeminencia, que todo esté en el orden correcto, ¿sí? O sea, nos está diciendo que Cristo no es parte del sistema, sino que Cristo es el principio estructural de todo. En otras palabras, mi hermano, la vida cristiana no se trata nada de añadir a Cristo,
sino de reordenar a Cristo en donde Él es. No es que Él se haya bajado, no, Él es el principio de todo, el origen, el creador, el sustentador. Pero nosotros en nuestra vida ponemos a Cristo quizás en segundo lugar. Podemos estar poniendo a Cristo por debajo de nuestra pareja, los negocios por encima de Dios, por encima de Cristo. Pablo nos está diciendo que Él es el principio, Él está por encima de todo, es la supremacía, es la cabeza de la iglesia. No nos ha dejado solos a la iglesia, no ha dejado sola a la iglesia, no, sino que Cristo no está tampoco dentro del sistema, Él es la cabeza, Él es el principio estructural. Entonces, la vida cristiana no consiste en añadir algo a Cristo, sino consiste en reordenar, en reestructurar todo bajo su supremacía. Vamos ahora con el último día, el día jueves, y el título es Para reconciliar todas las cosas. Y en este día vamos a analizar el versículo 19 y 20 de Colosenses 1. Vamos a leer el versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El versículo 19 es la explicación de por qué, ¿cierto? Debe estar Cristo, debe tener Cristo el primer lugar en todo. Acá Pablo dice, ¿por qué debe tener Cristo todo el primer lugar? ¿Por qué? Porque dice que en él habita toda la plenitud del Padre. Y cuando dice plenitud es la totalidad, es completamente el total de todo habita en él. Y dice habita, no es que está solamente un momento, no es que el Padre le dio un momento esa plenitud y luego se lo quitó, no. Cuando dice habita Pablo acá, en el idioma original está diciendo, está constantemente ahí, en él habita, en él. ¿Sí? Pablo acá no dice solamente una parte, Pablo no dice solo un nivel intermedio, Pablo dice toda la plenitud. O sea, Pablo está diciendo acá que la totalidad de la divinidad habita constantemente en Cristo. Y tenemos que entender algo acá, que Cristo sea suficiente para nosotros no es por algo emocional que nosotros sintamos, sino es Cristo suficiente para nosotros por lo que es, no por lo que nosotros nos emocionemos. Cristo es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es, en Él habita la plenitud total de la divinidad. ¿Sí? Y ahora vamos a avanzar con el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y acá Pablo dice reconciliar todo, ¿cierto? O sea, restaurar todo completamente. No una parte, no una pequeña parte, sino todo completamente. Y acá hay algo muy interesante. Pablo no dice salvar, no utiliza el término de salvar, dice reconciliar, restaurar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Pablo? Cuando dice reconciliar es restaurar bajo la autoridad legítima. O sea, en otras palabras, en este momento tú y yo y la humanidad entera estamos bajo otra autoridad, ¿cierto? La naturaleza que tenemos está bajo la autoridad del diablo. Entonces, por eso nosotros tenemos esa naturaleza caída. Pero Pablo acá dice, Cristo vino a restaurar todo, a reconciliar a la autoridad legítima. Con su muerte, Cristo nos restauró, nos reconcilió bajo la autoridad legítima, para ya no estar bajo la autoridad del diablo, sino estar bajo la autoridad legítima que es de Dios. Y continúa diciendo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿sí? Esa restauración, esa reconciliación de en este momento nosotros estar bajo otra autoridad, Cristo, ¿sí? Para que nos restaure, nos reconcilie y nos ponga bajo la autoridad correcta, la autoridad legítima, ¿sí? Cristo lo pagó con su sangre. Esto no fue sencillo, costó la sangre de aquel Dios, de aquel Padre, de Cristo, que es el Creador, de Cristo, que es el sustentador, de Cristo, que en este momento está por encima de todas las jerarquías. Costó la sangre de ese Dios, costó la sangre ese es el precio que pagó, su cruz, su sangre.
¿sí? Y ahora permíteme hacerte un resumen para terminar. Miren, en el versículo 15 hemos visto que Cristo es la imagen de Dios. En el versículo 16 hemos visto que Cristo es el creador de todo. Y en el versículo 17 hemos visto que Cristo sostiene todo. Ahora, en el versículo 18 hemos visto que Cristo es la cabeza de la iglesia e inicio de la nueva creación. En el versículo 19 hemos visto que Cristo posee la plenitud total, la plenitud divina en él. Y en el versículo 20 ahora, Cristo reconcilia todo. Y eso incluye el cosmos. Mi hermano, tú no estás participando solamente de un movimiento religioso. Tú estás participando en la reconciliación de todo el universo, de todo el cosmos. Y eso costó la sangre de nuestro Salvador, la sangre de un Dios. Y por eso Pablo, cierto, deja en claro acá a los colosenses, no estamos buscando, no necesitamos ángeles, no necesitan que estén golpeándose al cuerpo, ascetismo, nada de eso. En Cristo está la plenitud, en Cristo lo es todo, en Cristo se reconcilia todo. Tenemos que entender que Cristo no solamente es una figura espiritual, Cristo es el centro de todo. Aferrémonos más, conozcamos más a nuestro Salvador, seamos más, dejemos todo lo que aún nos ata al mundo y vayamos tras este Salvador, porque Él ya lo hizo todo. Y nosotros ahora solo necesitamos aferrarnos a Él, centrarnos en Él y llegaremos a la patria celestial. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.